dañino para la salud. Pero sin embargo, pese a todos los esfuerzos, las propagandas que se han hecho, hay muchas personas que continúan fumando, ¿no? Y más aún el índice de tabaquismo se ha incrementado en las mujeres, ¿no? Aquí podemos ver el cigarro, o sea, la autopsia de un asesino, que es el cigarro. El tabaquismo va a ser una afección médica de carácter crónico que se caracteriza por la adicción a la nicotina o dependencia o adicción al tabaco, ¿no? Tabaquismo considerado como un problema de salud pública debido a que los daños a la salud asociados al consumo de tabaco causan más de medio millón de muertes en el continente americano. Es decir, la mortalidad se incrementa en todos los continentes, ¿no? Y como les mencionaba, el índice de tabaquismo en mujeres se está incrementando. En esta fotografía del tabaco, en esta autopsia al, al tabaco que le denominan un asesino, podemos encontrar, miren todo lo que contiene, ¿no? Acetilaldehído, acroleína, acetona, naftalina, pireno, nicotina, cadmio, monóxido de carbono, benzopireno, cloruro de vinilio, mercurio, ¿no? Miles de componentes. Dentro de ellos, bueno, el más importante o el que tiene mayor porcentaje es la nicotina, ácido cianhídrico, el uretano, el amoníaco, la benciclidimina, el fenol, el butano, el polonio, el alquitrán y el plomo. Todos los componentes que contiene el tabaco, ¿no? Este humo del cigarrillo contiene más de 3.000 sustancias químicas y varias de ellas están conectadas con el desarrollo de ciertas enfermedades. ¿Cuáles son las sustancias más dañinas? El monóxido de carbono, la nicotina, el alquitrán, las breas y las partículas de humo, ¿no? Aquí podemos observar en este cuadro qué es el monóxido de carbono. Es un gas venenoso que interfiere con la habilidad de la sangre para llevar el oxígeno. Es un factor contribuyente a las enfermedades del corazón y las vías respiratorias. Este monóxido de carbono va a reducir la contractibilidad cardíaca en las personas que padecen enfermedad coronaria, ¿no? ¿Y qué es lo que va a producir la nicotina? Que es un alcaloide, el ingrediente principal del tabaco, es un poderoso estimulante, considerada la sustancia más adictiva de otras drogas ilegales. Al cabo de unos segundos de inhalar una bocanada de humo, el fumador recibe una poderosa dosis de este componente en el cerebro, se estimulan las glándulas adrenales, vierten en la sangre adrenalina, ¿no? Lo cual va a acelerar el ritmo cardíaco y aumenta la presión sanguínea. A la vez también se va produciendo euforia en el fumador, ¿no? Los alquitranes o las breas son pequeñas cantidades de sustancias carcinógenas y son factores contribuyentes del cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer que comúnmente desarrollan los fumadores. Generalmente cáncer de pulmón, ¿no? Las partículas de humo, vamos a tener que el fumador exhala la mayor parte de estas partículas, pero el 25% de ellas quedan atrapadas en el revestimiento de los pulmones. Estas células de revestimiento van a absorber las partículas que ocasionan la producción de tejido cicatrizado excesivo dentro de la pared pulmonar. Al ser inhalados, estos irritantes inmediatamente van a producir broncoconstricción y tos. Hablando del tabaquismo en el mundo, tenemos que es la principal causa de invalidez, enfermedad, de muerte prematura, ¿no? En América se menciona casi aproximadamente 168.000 muertes, si no es más, ¿no? Fumadores totales, un aproximadamente de 1.400 millones.
la tercera población se encuentra, un tercio de la población se hayan incluidos en mayores de 15 años y más de 200 millones son mujeres. Eso les comentaba que el hábito de fumar se ha incrementado en las mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, la alta tasa de consumo se observa en adolescentes y mujeres. Hay disminución en la edad del inicio de fumar y al 2020 era la principal causa de muerte. Aquí tenemos un cuadro de la prevalencia del consumo de cigarrillos en porcentaje. Miren, por ejemplo, en la República Africana, 29%, mujeres 4%, donde se incrementa en Europa, las mujeres en un 26%, los hombres en 46%, y en los países desarrollados también tenemos mujeres con un 24%, varones con un 42%, ¿no? Más o menos para tener una idea de que el consumo, la alta tasa de consumo está incrementando en mujeres y en adolescentes. Según el Banco Mundial, tenemos que el tabaquismo se observa mayormente en poblaciones pobres, con bajo nivel educativo, de bajos ingresos, personas jóvenes. En Europa el 50% es causa de cáncer, en un 50%. También se presenta el EPOC en un 15-20%, tal vez este porcentaje es mayor, ¿no? Los fumadores. Causa 9 de 10 cánceres en tráquea y bronquios y pulmón, ¿no? Es la primera causa de tumor en la laringe, en el esófago, la cavidad bucal, la vejiga, páncreas, mamas y cervix, ¿no? Más de 25 cigarrillos al día dan un riesgo, 2 veces el riesgo de diabetes mellitus. Vamos a ver tabaquismo y adicción, ¿no? Tenemos que los fumadores consumen tabaco de forma habitual como los que lo hacen de forma esporádica. Están considerados dentro del grupo de fumadores. Se admite el plazo de un año de abstinencia para considerados exfumadores. Y los no fumadores son aquellas personas que nunca han tenido una exposición al tabaco, ni de forma activa ni pasiva. Entonces tenemos fumadores, exfumadores y no fumadores. Tenemos también los fumadores pasivos, son aquellos que no fuman, no consumen el tabaco, pero que al estar presentes en un ambiente de fumadores, inhalan también o aspiran ese humo y el daño va a ser, la nocividad que va a causar el tabaco va a ser casi la misma al interior de los pulmones. Es un fumador pasivo. La tasa de mortalidad, perdón, tenemos fumadores versus no fumadores. Tenemos que la tasa de mortalidad se triplica en los fumadores. 30 a 35% van a fallecer antes de los 65 años y el tiempo de vida se reduce de 10 a 15 años. La OMS menciona que en el 2030 10 millones de personas morirán por el consumo de tabaco. Es una proyección al 2030. Estamos en el 2024, dentro de 6 años aproximadamente. Entre las adicciones y trastornos adictivos tenemos característico de toda dependencia el trastorno conductual, en la que está disminuido el control sobre el consumo de determinadas sustancias. Va a ser la dependencia, va a ser la necesidad, la existencia de una necesidad o compulsión hacia la toma periódica o continua de esta sustancia. En la farmacodependencia se consideran tres constantes. La existencia de un producto psicoactivo, cuyos efectos se consideran merecedores de ser reexperimentados. Instauración de un condicionamiento de tipo operante en en, en el que el fármaco actúa como elemento reforzador, ¿no? Y la existencia de diversos estímulos que se presentan simultáneamente a la aparición de la sustancia. Entonces, en una farmacodependencia vamos a observar
estas tres constantes. Características de la dependencia. Tenemos una administración repetida, un consumo por encima del deseado. Y dependencia no es un fenómeno todo o nada, es un síndrome que presenta diversos grados, ¿no? Se ven a un paciente dependiente del tabaco, es hiperactivo, intranquilo, ¿no? No todos los fumadores son dependientes de la nicotina. Algunos son simples consumidores regulares. O sea, pueden manejarlo, ¿no? Cuando lo deseen, pueden abandonar su consumo fácilmente. Realmente es un porcentaje bajo, ¿no? La nicotina es la sustancia responsable de la dependencia que ocasiona el tabaco. Hemos visto el primer cigarrillo, el asesino, donde la nicotina se consideraba la principal sustancia y de la que va a depender y de la que va a ocasionar la dependencia al tabaco. El grado de dependencia que va a producir la nicotina es variable y depende por una parte del producto que se consuma y por otra parte de la relación que se establezca entre la persona y el tabaco. ¿Qué hace el tabaco que se consume? Y se elabora el tabaco consumido. Los cigarros puros y tabacos de pipa, de carácter alcalino. La nicotina se va a observar por la cavidad bucal, la cavidad orofaringea, sin necesidad de tragar el humo. Mm. En los cigarrillos, eh, el humo más ácido debe ser inhalado y la nicotina se absorbe sobre todo el pulmón. ¿Qué es lo que se va a presentar cuando se fuma o se consume el tabaco? Una toxicidad general y adicción. Los síntomas que se presentan, una persona adicta a la nicotina va a presentar ansiedad, desesperación, un deseo imperioso de fumar y fuma a pesar de que sabe que ya le ha causado daños a la salud. O sea, ya es adicto a la nicotina, es una persona que no puede dejar de fumar, ¿no? Porque siente ansiedad, desesperación y ese deseo, esa compulsión de fumar. ¿Qué consecuencias nos va a traer el tabaquismo? La repercusión va a ser sistémica, ¿no? El hábito nocivo de fumar va a implicar daño en el cerebro, en la piel, en los pulmones, en el riñón, en todos los órganos. Por eso dice, la repercusión negativa es a nivel sistémico. Dice, tiene un efecto aditivo y sinérgico con la hipertensión arterial, con la obesidad, la diabetes y la hiperlipidemia. Presenta un gran riesgo para quienes empiezan a fumar durante la adolescencia. En el hombre fumador se aumenta la incidencia de infarto y en la mujer ocurre hasta después de la menopausia. En mujeres también ya vamos a ver, va a ocasionar abortos, niños prematuros, ¿no? O sea, el efecto nocivo es muy grande. Aquí tenemos un cuadrito, principales problemas ocasionados por el tabaquismo. Tenemos problemas médicos, problemas sociales y problemas ambientales. Los problemas médicos se presentan mortalidad elevada, cardiopatía isquémica, ACV, accidentes cerebrovasculares, cáncer, EPOC, patología patología degenerativa cerebral, gastritis o ulcerosa péptica, hipertensión arterial, problemas en el embarazo, como les mencionaba, problemas visuales, osteoporosis, se puede adelantar la menopausia hasta en 2 años, pérdidas funcionales, lesiones en cavidad oral, alteraciones en la piel, disfunción sexual e infertilidad, trastornos menstruales, síndrome tabáquico fetal. Miren, todos los problemas que pueden ocasionar, por eso les mencionaba que la repercusión nociva que tiene el tabaco es sistémica, todos los sistemas. ¿No? La repercusión social, intolerancia, ¿no?
espacio laboral bajo, y accidentes laborales. eh, Hay un sector de salud donde en la parte de la salud se está consumiendo los, los ingresos, es decir, al recibir estos pacientes por tabaquismo o fumadores, ¿no? Aquellos que tienen dependencia, aquellos que sufren algún problema médico, ¿no? O también incluyen a los que tienen tabaquismo pasivo. Y un problema ambiental, tabaquismo va a ocasionar contaminación atmosférica, incluso puede ocasionar incendio. El tabaquismo como causa de muerte prematura. La mitad de las muertes producidas por el tabaco ocurren entre los 35 a los 69 años. Se pierde entre 20 a 25 años de vida potencial. Está originando una muerte prematura. Es responsable del 30% de todos los fallecimientos por cáncer, 20% de muertes producidas por enfermedades coronarias y accidentes cerebrovasculares. 80% es responsable de 80% de los casos de EPOC, ¿no? En un estudio epidemiológico demuestra que por cada 10 cigarros fumados, la mortalidad aumenta en el hombre en un 18% y en las mujeres en un 31%. Enfermedades más importantes relacionadas por el tabaquismo y que van a ser causa de muerte prematura. Tenemos en los adultos el cáncer, en primer lugar, al pulmón, a la tráquea, a los bronquios, el cáncer de la cavidad oral, la faringe, el esófago, páncreas, cervix, vagina, riñón, enfermedades cardiovasculares, o sea, repercusión cardíaca, hipertensión, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, aterosclerosis, aneurisma de la aorta y otros aneurismas. Enfermedades respiratorias, neumonía, bronquitis, enfisema, EPOC, EPOC fundamentalmente, ¿no? La causa del EPOC viene a ser el tabaquismo. Enfermedades pediátricas, también tenemos, por ejemplo, menores de un año, parto prematuro, bajo peso al nacer, disnea, otras afecciones respiratorias que pueda tener el recién nacido y síndrome de muerte súbita del lactante. En todo lo que puede ocasionar o lo que ocasiona el tabaquismo. Ujú. La sintomatología en un fumador crónico, vamos a observar, astenia, que a veces desaparece con el acto de fumar, anorexia, que se acentúa al fumar, hay una sensación de plenitud gástrica y falsa existencia de hambre compensada. Se presenta también disnea, ¿no? La que se va a evidenciar con esfuerzos, a los esfuerzos y es de corta duración. Hay fatiga prematura y anormal en la práctica deportiva. Disfonía, tenemos la ronquera del fumador, también la tos del fumador, que es una tos seca, ¿no? Enfermedades respiratorias en las que observamos tos seca, productiva o impulsiva, con expectoración matutina de intensidad media. También se presenta un despertar displacentero, desaparece con el primer el despertar displacentero va a desaparecer al fumar el primer cigarrillo en la mañana, ¿no? Hay un dolor precordial localizado en las zonas inflamatorias. También pueden presentarse alteraciones en agudeza visual, cefalea, labilidad tensional, disminución de la libido, impotencia, coloración amarillenta de los dientes, gingivitis, atrofia gingival y dolor torácico difuso, ¿no? Hay estudios que refieren que el tabaquismo produce disminución de la libido y también infertilidad. Los efectos cardiovasculares, es decir, la repercusión que va a tener el consumo del tabaco a nivel
cardiovascular va a ser a nivel de la sangre, ¿no? Hay activación de los neutrófilos, aumento de la adherencia de los monocitos, activación de las plaquetas. Se incrementan los valores de fibrógeno, incrementa el factor 7. También se presenta alteración en el metabolismo lipídico, disminuye el HDL, aumenta el LDL, ¿no? Alteraciones en la pared arterial, descamación endotelial, destrucción del endotelio, endurecimiento de la pared, a nivel del miocardio, miocardiopatía, necrosis y destrucción de monocitos, ¿no? Efecto biológico que puede producir aumento de la masa celular, hematíes y leucocitos, incremento de la viscosidad, y se produce aumento de los ácidos grasos libres y disfunción endotelial y disfunción miocárdica. Por ejemplo, si en el metabolismo lipídico es que vamos a observar aumento de de los ácidos grasos libres, se altera el HDL y el LDL, ¿no? El HDL, el que es bueno, y el LDL, el que es malo. Generalidades de los efectos cardiovasculares, la nicotina ejerce efecto nocivo también sobre el sistema eh, nervioso. Perdón un momentito. Ay, disculpe. Se va a presentar un aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, aumenta el flujo sanguíneo, el gasto cardíaco, se produce vasoconstricción cutánea, sistémica, aumento del flujo sanguíneo muscular, aumento de la adrenalina y noradrenalina, de la concentración de adrenalina y noradrenalina circulante, incrementan los niveles, ¿no?, de ácidos grasos libres, glicerol y lactato, eleva el LDL, disminuye el HDL, produciendo una ateroesclerosis, ¿no? En el corazón ya hemos visto que la repercusión va a ser un incremento de la presión arterial, ¿no? La presión arterial sistémica aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no?, en 10 a 25 latidos por minuto, disminuye la contractibilidad y la función ventricular izquierda, ¿no? En la sangre aumenta el hematocrito, el fibrinógeno plasmático, aumenta la adhesión plaquetaria, la actividad adhesiva plaquetaria, acorta la vida media de las plaquetas, altera el tiempo de trombina, causa daño endotelial, una disminución en la producción de prostaciclinas, aumenta la producción de tromboxano, ¿no? Es decir, va a favorecer la producción del trombo, de ahí se produce el accidente cerebrovascular. Aquí en este cuadrito podemos observar sustancias biológicamente activas del humo del tabaco, ¿no? Tenemos la nicotina, el monóxido de carbono. Los cigarrillos light no son eficaces para reducir este riesgo cardiovascular. Tenemos la nicotina, se presenta en la sangre del fumador, 30%, y se observan las catecolaminas que van a aumentar la frecuencia cardíaca, y ello que va a producir una mayor demanda de oxígeno por el miocardio, ¿no? También la nicotina va a aumentar la descamación del endotelio capilar, facilitando la adhesión plaquetaria y ocasiona cardiomiopatía. El monóxido de carbono disminuye la entrega de oxígeno a los tejidos, aumenta la permeabilidad vascular y desplaza la curva de disociación de la hemoglobina, produce hipoxia y disminución de la contracción cardíaca. Y los cigarrillos con filtro no perforados producen más CO2 que los que no tienen filtro, ¿no? Eh, a este nivel, cuando aumenta la permeabilidad vascular y se desplaza la curva de disociación de la hemoglobina, aumenta la oxihemoglobina entre 2 a más por ciento, ¿no? Que dice 2 a 2, a 2 a más por ciento, ¿no? Tenemos fumadores con oxihemoglobina mayor del 5%,
tiene 21 veces más incidencia de arterioesclerosis, ¿no? Es decir, la alteración que se va a producir en la permeabilidad vascular con repercusión a nivel de la curva de la hemoglobina o de disociación de la hemoglobina. Ya hemos visto que la repercusión del tabaco a nivel cardiovascular puede producir cardiomiopatía isquémica, enfermedades vasculares periféricas, como arteriosclerosis obliterante, tromboangiitis obliterante, la enfermedad de Raynaud, arteriosclerosis y accidentes cerebrovasculares. También tiene repercusión nociva en el aparato respiratorio. Ya se había dicho que su repercusión es sistémica a todo nivel, aparatos y sistemas, ¿no? En el aparato respiratorio tenemos que el humo del cigarrillo es el principal causante de la sintomatología y enfermedades respiratorias. ¿Qué va a producir este humo? Tos, expectoración, disnea y sibilancias. También vamos a observar lesiones funcionales, lesiones histológicas, lesiones funcionales como aumento de la resistencia al aire inspirado, alteración de la distensibilidad dinámica. En las lesiones histológicas se observan pérdida ciliar, hiperplasia de las células basales, aparición de células atípicas con núcleos hipercromáticos y metaplasia epidermoide. El El tabaco es el principal agente etiológico del EPOC, ¿no? El EPOC es un proceso caracterizado por descenso de los flujos expiratorios que no cambian de manera notable durante un periodo de varios meses de tratamiento. ¿Qué es lo que va a ocurrir en EPOC? Hay una disminución en el flujo expiratorio, ¿no? Que no es reversible con el test de broncodilatación. A diferencia que en el asma, esta alteración del flujo respiratorio o esta disminución del BEPS1 sobre todo, sí va a ser reversible con el test de broncodilatación. Entonces, esa es la principal diferencia espirométrica entre EPOC y asma bronquial, ¿no? En EPOC, mayor del 90% está relacionado al tabaquismo. Se va a caracterizar porque existe obstrucción crónica y poco reversible al flujo aéreo, como les mencionaba, ¿no? ¿Qué vamos a ver en EPOC? Incluye dos patologías: bronquitis crónica, que se caracteriza por tos y esputo crónico, y enfisema pulmonar, que se caracteriza por disnea progresiva. O sea, EPOC incluye dos patologías: bronquitis crónica y enfisema pulmonar, siendo la característica de la bronquitis crónica la tos y la expectoración crónica, como su nombre lo indica. ¿Y qué es lo que caracteriza al enfisema pulmonar? La disnea, que va a ser una disnea incapacitante. También principal diferencia entre bronquitis crónica y enfisema pulmonar. Aquí tenemos un cuadrito que trata de explicarnos los estadios de EPOC y las características clínicas y funcionales en función de los valores espirométricos. Por ejemplo, estadio 0 es un paciente en riesgo, su espirometría está normal, presenta tos y expectoración. En el EPOC leve, ¿qué es lo que vamos a considerar? La relación BEPS1 sobre capacidad vital forzada menor del 70% y el BEPS1 mayor o igual al 80%. Puede o no presentar síntomas. El EPOC moderado, estos valores se modifican: el BEPS1 sobre capacidad vital forzada menor del 70% y el BEPS1 menor del 80% o igual al 30%, mientras que aquí solo es al 80%, este va en un rango menor al 80% hasta el 30%, con o sin síntomas crónicos, tos, expectoración, disnea. Y el EPOC severo, va a haber una variación del BEPS1 sobre capacidad vital forzada menor del 70%, pero donde más es la variación es en el BEPS1, menor del 30% o menor del 50%, más insuficiencia respiratoria o datos clínicos de insuficiencia cardíaca derecha. Ese es un EPOC severo, ¿no? Que está en función
de los valores espirométricos fundamentalmente sobre el BEP sub 1. Al inicio, el EPOC suele ser insidioso con síntomas leves. Como ya les había mencionado, agrupa dos patologías, bronquitis crónica y enfisema. A la bronquitis crónica se define de forma clínica con la presencia de tos y expectoración, la mayoría de los días por al menos 3 meses al año durante 2 años consecutivos. O sea, ¿qué es lo que caracteriza la bronquitis crónica? La tos y la expectoración. Tos crónica, porque el paciente va a toser por lo menos durante 2 años consecutivos, ¿no? Esta tos y expectoración al inicio son matinales, posteriormente continúan a lo largo del día. La expectoración puede ser blanca al inicio, mucosa, pero puede cambiar a gris café con el humo del tabaco. Se puede presentar una expectoración purulenta, amarillenta, verdosa o hemoptoica, es decir, si se complica, ¿no? Si hay una infección de por medio. También presenta disnea progresiva. Mm, Vamos a ver, sigue. Al estímulo inicial para la hipersecreción de moco es el tabaquismo. O sea, ¿por qué se produce en el EPOC esta hipersecreción del moco? Por el humo del tabaco. Entonces va a ser un estímulo inicial. Se produce una acción irritante sobre el epitelio, lo que va a ocasionar una broncoconstricción. Hay hipertrofia de las glándulas de la mucosa bronquial y de las células caliciformes. Hay inhibición de la actividad ciliar y de la actividad fagocítica de los macrófagos alveolares. Ello va a impedir el drenaje del árbol bronquial, permitiendo que las secreciones se acumulen, siendo, como decía, un caldo de cultivo para que se produzcan las infecciones, ¿no? ¿Qué es lo que va a producir el tabaco? Va a inhibir la actividad de los cilios y la actividad fagocítica de los macrófagos. También produce depresión de la actividad bactericida intrapulmonar debido a la acreoleína, un componente del humo de tabaco, ¿no? Y todo lo que ocasiona el tabaco. Enfisema pulmonar, otra patología considerada dentro de lo que es EPOC, ¿no? De forma morfológica se define como el aumento de los espacios aéreos distales del bronquio terminal acompañados de destrucción, se rompen los tabiques interalveolares. Al producirse ello ruptura de los tabiques interalveolares, no se va a producir intercambio gaseoso y ello conduce a una respiración superficial y angustiosa. ¿Qué es lo que se va a producir en el enfisema pulmonar? Prácticamente un colapso pulmonar, ¿no? Se rompen los tabiques interalveolares, los pulmones caen o descienden, entonces no permiten un buen intercambio gaseoso. Produce un colapso del pulmón, que puede ser a nivel pulmonar, puede ser a nivel lobar, a nivel segmentario o a nivel alveolar, ¿no? El enfisema puede presentarse a diferentes niveles. Por ejemplo, aquí tenemos los alveolos pulmonares, un alveolo enfisematoso, ¿no? Y un alveolo normal. Fíjense ustedes, está acá inflado, por decir así el término, como globitos, pero cuando esto se rompe, los tabiques interalveolares se rompen, entonces se colapsan y tenemos estos alveolos enfisematosos. Imagínense un globo que está inflado, luego lo desinfla. Al desinflarse es que se produce el colapso, se produce el enfisema. Resultado de una obstrucción bronquiolar parcial o completa, se va a dar por el daño inflamatorio en las paredes de las generaciones distales de los bronquios, ¿no? Es decir, esta obstrucción bronquiolar puede presentarse, como ya les decía, a nivel eh, pulmonar, a nivel lobar, a nivel segmentario o a nivel alveolar, es decir, el árbol bronquial distal, ¿no?
como consecuencia de una interacción de diversos factores: una infección, exceso de moco, constricción de los músculos bronquiales, congestión de la mucosa y colapso de las paredes bronquiales. En un cuadro comparativo de enfisema bronquitis crónica, ustedes van a observar, el paciente enfisematoso es un paciente delgado, taquipneico, ansioso, y presenta tórax en tonel, mientras que el paciente bronquítico crónico es un paciente obeso, cianótico y abotagado. ¿No? El enfisematoso presenta tos y expectoración escasa, mientras que el bronquítico crónico se caracteriza por tos y expectoración abundante. En el enfisema la disnea es importante, en el bronquítico crónico la disnea es ligera. Hay hipoxia ligera en fases avanzadas en el enfisema, hay una hipoxia severa en la bronquitis crónica, moderada o severa. ¿No? El enfisematoso puede presentar normocapnia o hipercapnia. El bronquítico crónico es retenedor de CO y siempre vamos a ver hipercapnia. Policitemia en el bronquítico crónico, ocasional en el enfisematoso. Complicaciones: cor pulmonar en fases avanzadas en el enfisematoso, cor pulmonar frecuente en el bronquítico crónico. A la radiografía de tórax que vamos a observar en un paciente enfisematoso: bulas enfisematosas, hiperinsuflación del tórax, ¿no? Bulas y vascularidad disminuida. Ustedes ven una radiografía de un paciente enfisematoso, van a ver bien negrito, hay aumento de los espacios intercostales, está hiperinsuflado y la vascularidad está disminuida. En el bronquítico crónico se describe como un tórax sucio con datos de hipertensión pulmonar. En el enfisematoso el curso es progresivo y presentan descompensaciones ocasionales, mientras que en el bronquítico crónico el curso también es progresivo, pero con frecuentes agudizaciones o reagudizaciones. ¿No? El tabaco también puede ser agente etiológico o contribuye como agente etiológico al asma bronquial. ¿No? El asma, como ustedes saben, un trastorno respiratorio que se caracteriza por estrechamiento bronquial, inflamatorio edematoso, y hay episodios de tos y presencia de secreciones bronquiales viscosas. El tabaco va a ser un poderoso desencadenante de episodios reversibles. Se describe que niños con padres fumadores tienen 1000 veces más el riesgo de padecer asma. Niños de padres fumadores generalmente son niños asmáticos. En la carcinogénesis tenemos que en el humo del cigarro hay potenciales cancerígenos, entre ellos hidrocarburos aromáticos policíclicos, la nitrosamina, metales pesados, los radioactivos. eh, el efecto principal va a ser sobre los tejidos expuestos al humo, ¿no? Se disuelve en la saliva, llega al intestino, al hígado y de ahí pasa a la circulación sistémica. El tabaco va a ser responsable del 30% de las muertes por cáncer, ¿no? El principal agente etiológico en todos tipos de cánceres. Así vemos, por ejemplo, cáncer de laringe, de cavidad oral. El 83% de las neoplasias de laringe se deben al consumo de tabaco. Este tipo de cáncer se asocia al número de cigarrillos, ¿no? Al pack year que tenga la persona o el paciente, edad de inicio en el tabaco, profundidad de la inhalación, uso de filtro o no. Los fumadores de cigarrillos puros y pipa tienen menor riesgo. También el tabaco como agente etiológico del cáncer de pulmón, ¿no? Se origina en células basales totipotenciales del epitelio bronquial. En Estados Unidos, 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón se relaciona con el tabaquismo, ¿no? 9 de cada 10, ¿no? Un gran porcentaje, ¿no? El riesgo es 22 veces mayor en hombres fumadores y 12 veces mayor en mujeres fumadoras. Aunque esto es relativo, como les digo, que ahora se ha visto que la mujer a veces fuma
más cigarrillos que el varón, ¿no? Factores de riesgo, tenemos pacientes mayores de 45 años, ¿no? Tabaquismo, tenemos 10 paquetes al año o una cajetilla al día durante 10 años o dos cajetillas diarias durante 5 años. Exposición, tienen exposición ocupacional al radón, al arsénico, al asbesto, al níquel, cromo, fibras sintéticas, es decir, va, como decir, una asociación o una relación, ¿no? Tabaquismo de exposición a factores nocivos o agentes nocivos como el arsénico, el asbesto, el níquel. Los síntomas y signos que se presentan en forma persistente tenemos tos, hemoptisis, disnea, dolor torácico, sibilancias, astenia, adinamia y pérdida de peso. Recuerden ustedes siempre el tabaco como principal agente etiológico de los cánceres, todo tipo de cáncer, pero también tiene efectos nocivos a nivel del aparato endocrino, niveles metabólicos y endocrinos, ¿no? Si vemos, por ejemplo, influye en el peso corporal, 2,7 a 4,5 kilos menor a los no fumadores, que se va a elevar en promedio de 4 kilos al dejar de fumar, ¿no? Se eleva la tasa metabólica, se suprime el apetito por liberación de catecolaminas. A nivel lipídicos tenemos que hay liberación de ácidos grasos que son tomados por el hígado y los transforman en el VLDL, ¿no? Disminuye el HDL y aumenta el LDL y el VLDL. Hay un aumento de la ACTH y el cortisol y contribuye también a la osteoporosis. ¿Cuál va a ser el tratamiento en el caso de tabaquismo? Se habla de un tratamiento farmacológico y un tratamiento psicológico, ¿no? En el tratamiento farmacológico se recomienda que los fumadores motivados para dejar de fumar tengan la opción de recibir un tratamiento farmacológico, es decir, compuestos sin nicotina, terapia de reemplazo con nicotina, así tenemos que se habla, por ejemplo, de de los parches de nicotina o chicles, no, los parches sin nicotina, los chicles también sin nicotina, medicamentos que actúan en los receptores colinérgicos nicotínicos, ¿no? El alfa 4 beta 2 como el tartrato de vareniclina. También es necesario tratamiento antidepresivo, como el bupropión y la nortriptilina. Se ha identificado el receptor alfa 4 beta 2 para acetilcolina, muestra una gran afinidad por la nicotina y promueve la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, ¿no? Y en las zonas del área tegmentaria ventral, que va a generar la sensación placentera en los fumadores. El tartrato de vareniclina, un agonista parcial de los receptores nicotínicos, del receptor nicotínico alfa 4 beta 2, el que más se menciona, tiene 20 veces mayor afinidad por los receptores colinérgicos al alfa 4 beta 2, la nicotina. Unido al receptor, promueve la liberación de dopamina en el sistema mesoteloencefálico. Ustedes saben que el encéfalo, a nivel en el encéfalo está el centro de la respiración, ¿no? ¿Qué efecto adverso tiene? Produce náuseas. Aquí tenemos la administración, ¿no? Del primer día al tercero, 0,5 miligramos una vez al día, del cuarto al séptimo día, 0,5 dos veces al día. Desde el día elegido para dejar de fumar hasta completar 12 semanas de tratamiento, ¿no? Pero realmente el tratamiento farmacológico no es tan efectivo en los pacientes, ¿no? Porque los pacientes igual están tomando su medicamento, de repente dejan el medicamento y empiezan a fumar. Realmente se necesita mucha voluntad para dejar de fumar y es difícil decirle a un fumador crónico
que deje de fumar de la noche a la mañana, ¿no? Lleva tiempo en lograr que deje de fumar y aún así no se tiene mucho éxito en el tratamiento, ¿no? También se administran antidepresivos, como les había mencionado, el bupropión, que va a estimular la función noradrenérgica y dopaminérgica, evita el incremento de peso, puede causar insomnio, ansiedad, convulsiones o sequedad de las mucosas. 150 miligramos en los primeros 3 a 4 días, luego 2 tomas de 150 miligramos por día, mañana y tarde, con 8 horas de intervalo, ¿no? Comenzar 1 o 2 semanas antes de la fecha de abandono. Aquí tenemos un cuadro comparativo, ¿no? De la vareniclina y el bupropión, ¿no? De las semanas 9-12, 9-24. Podemos observar acá, ¿no? El porcentaje de abstinencia entre la vareniclina y el bupropión a las 9 a 12 semanas, ¿no? Así sucesivamente. Otros medicamentos con nicotina, tenemos administración de nicotina a un fumador que quiere dejar de serlo por una vía distinta al consumo de cigarrillo, ¿no? Y en una cantidad suficiente para aliviar ese padecimiento que tiene durante el síndrome de abstinencia, pero insuficiente como para causar dependencia, ¿no? Estos medicamentos van a disminuir o evitar la suspensión súbita del tabaquismo. Es un potencial adictivo. El potencial adictivo que tienen estos medicamentos es menor al del cigarrillo y carece de los efectos tóxicos del humo. Ujú. Entre estos medicamentos tenemos la terapia sustitutiva con nicotina, TSN. Les hablaba de los chicles, los parches, los aerosol, los inhaladores bucales, las pastillas sublinguales y pastillas para chupar. Con todas ellas se obtienen unos valores medios de nicotinemia que superan de 7 a 10 nanogramos por mililitro. Esta cifra es considerada como la mínima necesaria para que se produzca una disminución de los síntomas del síndrome de abstinencia en el fumador que está tratando de dejar serlo, ¿no? La eficacia de la terapia sustitutiva con nicotina como tratamiento para dejar de fumar también se ha visto que es poco efectiva, ¿no? Porque muchas veces ya el paciente cambia el chicle por el cigarro, ¿no? Se administran, como les había mencionado, chicles de nicotina, hay parches de nicotina, ¿no? Que es un dispositivo cargado de nicotina que está dispuesta para liberarla en la piel cuando se adhiere a la misma, ¿no? O sea, acá se pone un parche. Existen dos tipos de parches que liberan nicotina durante 24 horas para ser utilizados durante todo el día, o los que liberan durante 16 horas para ser utilizados mientras el paciente esté despierto. Debe colocarse en una zona seca, sin vello, ¿no? En el tronco o en los miembros superiores y rotar el sitio de colocación. Aerosoles nasales con nicotina también, ¿no? Pequeñas botellas o dispositivos cargados con una solución acuosa isotónica a un pH neutro que contiene en nicotina una concentración de 10 miligramos por mililitro. Tras la instilación de 1 miligramo de nicotina por vía nasal, se obtiene una concentración máxima en la sangre de 8,9 nanogramos por mililitro a los 14 minutos, ¿no? Tras la instilación de la nicotina por vía nasal. Esto supone que con el aerosol se adquieren valores de nicotinemia similares a los del chicle en la mitad del tiempo. Perdón. El aerosol nasal de nicotina es una forma más rápida de obtener altos valores de nicotina en la sangre. Entonces, esta es la terapia farmacológica, disculpe,
que se puede administrar a los fumadores, ¿no? O sea, a los adictos al tabaco, pero también les había mencionado tratamiento psicológico, ¿no? A la par, simultáneamente. Se le administra el tratamiento farmacológico y se le administra el tratamiento psicológico. Es necesario el consejo médico, es necesario la terapia psicológica en el grupo, métodos de psicoterapia, con el objetivo de enseñar a los pacientes a pensar de manera más racional, ¿no? Se basa en la utilización de herramientas de apoyo cognitivo-conductual que van a estar encaminadas a modificar la percepción y la actitud de estos pacientes hacia el cigarrillo y sus efectos nocivos. Como digo, tienen que tener mucha fuerza de voluntad para cambiar esta actitud, ¿no? La terapia en grupo se reúne en forma periódica por espacio de 4 a 6 semanas y siempre, como les menciono, va en combinación con el tratamiento farmacológico o va a la par, ¿no? El tratamiento psicológico es una herramienta eficaz para lograr la abstinencia de nicotina a mediano plazo, si es que realmente el paciente lo desea, ¿no? Al final de las sesiones, el 83% de los pacientes se mantiene en abstinencia. Tiene una desventaja el tiempo que se invierte, porque tienen que ir a las sesiones de tratamiento psicológico, de terapia psicológica, y el costo del tratamiento. Entonces, ustedes han podido observar la, la repercusión nociva que tiene el tabaquismo en todos los órganos y sistemas y la sintomatología que va a producir y el tratamiento que se puede administrar. Pero como les voy a repetir, depende mucho del paciente. 80% depende del paciente y diría 20% depende de lo que los profesionales de salud puedan apoyar para que el paciente deje de fumar. Entonces, finalmente recuerden que el cigarro mata, ¿no? Dice, él te mata. Este ha sido un resumen de lo que es tabaquismo y su repercusión a nivel de los aparatos y sistemas. ¿Tienen alguna pregunta? Hola. No están, creo que se fueron, ¿no? Ah, sí, Hola, doctora, sí, todo claro. todo claro. Entonces, Ok. siendo así, nos despedimos hasta la próxima mesa redonda, deseándoles una buena tarde. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora. Igualmente. Hasta luego, doctora.